existe. Ay, pero la Biblia no lo respalda. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, también estamos agradecidos que está Oscar con nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Oscar. Amén. Una bendición que pueda estar con nosotros también. Amén. Está nuevamente Fede con su novio también con nosotros en esta tarde, así que bienvenido a la casa del Señor. Entonces, hermano, habíamos dicho que cuando nosotros miramos la palabra, tenemos que prestar mucha atención en el contexto del texto que leemos. Tenemos que prestar mucha atención. Por ejemplo, nuestra rica lengua española, si nosotros no hablamos diciendo el contexto o alguien que nos escucha, que no es de nuestro país, de nuestra nación o de una provincia en especial. Por ejemplo, las provincias del norte, mayormente la provincia de Tucumán, ¿cómo le dicen a los chicos? Chango le dicen. Y si usted habla con una persona que estudió español y viene a Argentina, y usted le dice el chango, el pibe, nosotros sabemos lo que le está diciendo. Pero esa persona dice, yo estudié español y esa palabra no la aprendí. Entonces, en la Biblia, a veces hay términos, hermanos, que tenemos que entender el contexto generalizado del texto. ¿A qué cultura está hablando? ¿En qué forma está hablando? Un día, por ejemplo, un hermano me dice que él no iba a los cementerios porque dice que Jesús le dijo a este joven, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces le digo, hermano, mire, si nosotros entendemos ese texto literal, podemos decir que los muertos se tienen que enterrar solos. Necesitan a alguien que le cabe la fosa, al menos. Entonces le digo, lo que está hablando ahí era una cultura que se practicaba en los tiempos de Jesús, que el hijo menor que quedaba, el varón, no podía tomar compromiso alguno, ni casarse, siquiera casarse, hasta que no muriera sus padres, porque la obligación de él era cuidar de sus padres hasta que uno de los padres, o sea, los padres morían. Entonces él tenía que hacerse cargo, como ahora, ¿no? Que hacen la familia ahora lo llevan a geriátrico ahí que se arregle, ¿no? Era una costumbre, era una forma. Entonces cuando Jesús le dijo, ven, sígueme, ¿qué le dice este varón? No, deja que primero entierre a mi padre, ¿se acuerdan? Entonces Jesús lo que le va a decir, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Lo que le estaba diciendo Jesús es que la prioridad era Él. Primero estaba Él. Después la forma, las costumbres. Pero primero estaba Él. Pero si nosotros no entendemos la cultura y a lo que Jesús se refería específicamente en ese momento, podemos cometer este error que estaba cometiendo este hermano, que me decía, no, yo no voy a los cementerios. ¿Se da cuenta? Porque tenemos que tratar, hermanos, si no entendemos una palabra, meditar, leer, como dijimos, pedirle al Señor, orar y examinar la palabra, como Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Por eso hay tantos errores de doctrinas. Por eso hay tantas doctrinas erróneas. Porque, por ejemplo, si usted me dice cómo aparecieron los testigos de Jehová en la historia del mundo, bueno, aparecen ellos por un llamado Russell, que dijo que él iba a estudiar la Biblia y no estaba de acuerdo como la enseñaba, y se puso a estudiar la palabra a su forma, a su manera, y los textos que a él no le convenía, que no le ayudaban a poder implementar esa enseñanza que él estaba trayendo, que era para ese tiempo una nueva enseñanza, los acomodaba a su manera y los interpretaba a su manera. Los mormones también, todo hermano, las religiones aparecen, las religiones llamadas entre comillas cristianas, ¿no? Aparecen con un error de mala interpretación de la palabra. Y eso es lo que se está viviendo en este tiempo, mucho aparece de eso en este tiempo. Que agarran los textos de la Biblia, lo acomodan a su manera, lo arman a su manera,
enseñan a su manera, y plasman una doctrina en la iglesia como que si fuera que eso es absoluto, es así. Pero cuando nosotros miramos la palabra, podemos entender que no es así. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, en Mateo capítulo 24, versículo 4, creo que es, 3, 4, dice, mirá que nadie os engañe. Y ese es el primer punto, hermano, que le dijo a los discípulos. No le dijo, mire, esperen que va a caer algo del cielo. No, primero le dijo, mirá que esa es la primera señal. Cuando le dice el Señor, ¿qué va de los últimos tiempos y de tu venida? Porque eso es lo que le estaban preguntando. Jesús le dice que en los últimos tiempos, amén, habrá muchos que vendrán en su nombre y engañarán a 2 o 3, a muchos dice. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a ser engañados, hermanos, si nosotros conocemos la palabra? Por eso, hermanos, es muy lindo, nuestros cultos son muy lindos, que podamos cantar, adorar, como buenos pentecostales, a lo mejor hacer un poco de ruido también, golpear las palmas, cantar, decir gloria a Dios, decir aleluya, porque es parte, hermano, del gozo que el cristiano siente cuando siente la presencia del Señor. Pero si nosotros hacemos todo eso y nos olvidamos la parte fundamental, que es la palabra de Dios. La palabra del Señor, hermano. Porque la palabra de Dios es que hace, alumbra. Alumbra, que hace ver, entender, comprender. Mientras nosotros no entendemos la palabra, estamos bajo la ignorancia total, hermano. Ignorancia total, así, hermano. Si no hay, podemos hablar en lengua, podemos profetizar, podemos hacer, qué sé yo, muchas cosas. Pero si no entendemos la palabra, podemos estar como en una especie de oscuridad, voy a decir. Por eso es lo importante, hermano, que la iglesia reciba enseñanza de la palabra. Y estas nuevas teologías que aparecieron en este tiempo, hermano, teologías sistemáticas modernas, le diría yo, que aparecieron en este tiempo, aparecieron de esta forma, interpretando un texto, y ese texto, amén, interpretado a su propia manera, y largan el texto así, ¿no? Y la gente dice, amén, 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 pero sin entender el contexto. Vio que algunos dicen, sí, porque el Señor nos llamó que seamos cabeza y no cola. ¿Cuántos son cabezas? ¿Se da cuenta? La cabeza es Cristo, dice la Biblia. Entonces, agarran un texto bíblico mal interpretado, porque cuando el Señor le habla a Abraham, le habla al pueblo de Israel, y le da promesas al pueblo de Israel, esas promesas se cumplen en el pueblo de Israel. Pero hay promesas que están básicamente sobre el pueblo de Israel, que Dios le prometió al pueblo de Israel, y hay promesas que son para la iglesia, que no la tiene el pueblo de Israel, y la tenemos nosotros. Amén. Pero veo que, como decía el otro día, cuando la palabra dice, bueno, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y todo lo que decimos, amén, decimos. Y cuando nosotros miramos la iglesia primitiva, como habíamos hablado la otra vez, no le llegamos ni a los talones a la iglesia primitiva. No le llegamos ni a los talones. La Biblia dice, ¿se acuerdan de lo que hablamos la otra vez? Los apóstoles caminaban por la calle y la gente sacaban a los enfermos. Porque solamente, hermano, al pasar la sombra de esos hombres de Dios, la gente era sanada. La gente era sanada, era libre de sus enfermedades. Tremendo, hermano. ¿Se puso a pensar un poquito de eso? Y nosotros decimos así porque esta iglesia será mayor que la primera. Y ese es el texto, esa es lo que quieren inculcar. Y no es así, hermano. No es así. Es más, tengo una noticia para muchos que a lo mejor va a decir, pero eso, así es. La Biblia dice que cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta se hace. Gloria al Señor. Por eso, qué importante es, hermano. Qué importante es. Amén. Poder estudiar la palabra del Señor. Poder meditar en la palabra. Amén.
Gloria al Señor. Porque nosotros podíamos pegar 3, 4 gritos acá, nos vamos toda la casa aquí contentos y ¡guau! ¡Qué lindo culto! Decimos. Y al otro culto venimos otra vez así. Y esperamos que alguien que se pare en el púlpito nos emocione un poquito, nos haga sentir un poquito alegres, contentos. Y decimos, qué lindo culto. Salimos de acá, pisamos la vereda, se terminó el gozo, se terminó todo. Pero en cambio, si usted se va con una palabra de Dios, una palabra implantada en su corazón, una palabra que le dé luz, le dé entendimiento. Amén, gloria a Dios. Por eso el poder, hermano, está en la palabra y en la palabra de Dios. Es la autoridad máxima, la palabra de Dios. La autoridad de una iglesia, hermano, no es un pastor. Un pastor es alguien que el Señor puso para dirigir la iglesia, para coordinar el trabajo de la iglesia. Amén. Es un líder que el Señor puso para proteger, hermano, podríamos decir, los ataques del enemigo, orando por la iglesia, clamando, intercediendo por la iglesia. Pero la autoridad de una iglesia es la palabra del Señor. Amén. Ella está sobre toda autoridad humana, hermano. La palabra del Señor. Nos debemos, hermano, el respeto a nuestros pastores, a nuestros ministros. Le debemos respeto como autoridad espiritual, pero por sobre toda la autoridad está la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces, hermano, toda esta cosa de que hay apóstoles ahí, ¿por qué dicen? Porque se agarran de Efesios, ¿se acuerdan? 4:11. Porque ahí está, dice, ahí están los 5 ministerios. Pero para entender Efesios 4:11, ¿qué dijimos, hermano? Es importante entender Efesios capítulo 2. Porque si no entramos en una confusión. Amén. Entonces tenemos que entender cómo nosotros leemos la palabra, cómo miramos la palabra. Cuando leemos un texto tenemos que buscar el contexto. Amén. Y habíamos mirado entonces, hermano, la última parte que habíamos mirado, porque queremos ir cerrando, porque después vamos a hablar, hermano, sobre los profetas. Amén. Sobre los profetas. Después vamos a hacer una oración especial, hermano, así por Estivio Acosta. Yo estuve orando el día miércoles por este varón. Ahí está internado en la calle en Belgrano, ahí en Capital. Después vamos a estar orando antes de terminar el culto, hermano, por Estivio Acosta. Está en terapia intensiva este hombre. Gracias, hermano, por alcanzarme esta bendición. Es muy importante que oremos los unos por los otros. Habíamos hablado entonces, hermano, que los apóstoles fueron llamados con una misión especial. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Habíamos hablado de los 12 apóstoles y el único que nombró apóstoles fue ¿quién? Jesús. Ni Pedro nombró apóstoles, ni Juan nombró apóstoles. Amén. Ninguno de los discípulos nombró apóstoles. El único que nombró apóstoles fue Jesús. Nadie más nombró apóstoles. Y habíamos dicho que la palabra apóstol es enviado. Ahora, como obra apostólica, todos nosotros hacemos una obra apostólica porque fuimos enviados. Amén. Entonces, si nosotros la tomamos en ese sentido, la palabra, podemos decir, sí, estamos haciendo una obra apostólica porque somos enviados por Cristo a predicar la palabra. Pero cuando nosotros hablamos de la autoridad apostólica, que habla Efesios 4:11, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Ningún hombre puede tomarse esa autoridad apostólica. Ningún hombre puede tomarse esa autoridad apostólica dada exclusivamente a los apóstoles del Señor. Y habíamos dicho que Pedro fue apóstol, ¿por qué? Porque Pedro fue llamado por Dios, por Cristo. A él se le apareció el Cristo resucitado. A él no le predicó nadie y se le paró en el camino y él dijo, bueno, sí acepto a Cristo. No. Cristo mismo se le apareció a Pablo como Pablo lo dice, como el último, el abortivo, el más pequeño de los apóstoles. Vio que ahora todos quieren ser el superapóstol. Si alguien es apóstol, aparece uno que dice apóstol de apóstoles, dice. Es así. Y hay, hermano, un
un ego, una soberbia y una, ¿cómo le puedo explicar? Una vanagloria, hermano, de a ver quién es más que quién. Aleluya. A ver quién es más que quién. A ver quién ocupa los primeros lugares. A ver quién se compra primero un canal de televisión. A ver quién tiene la iglesia más grande. Y el Señor no nos llamó, hermano, a eso. El Señor nos llamó a predicar su palabra. ¿Por qué cree usted, hermano, que todos buscan poner en los lugares céntricos, como hace la iglesia de los brasileños, no te ponen en un barrio humilde así una iglesia? Te ponen en el centro de las grandes ciudades. Porque nadie quiere poner una iglesia en una humilde villa, en un barrio pobre, porque todos quieren grandeza. Nadie quiere decir yo soy el pastor o el apóstol de aquella iglesita que está allá, en esa humilde villa. No, todos quieren ser los súper de las grandes ciudades. Pero el apóstol Pablo dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo soy menos que ellos, eso estaba diciendo. Gloria a Dios, cuando dice la amén, hermano. Por eso decía que cuando un hombre de Dios, hermano, habla menos de él, pero habla más de Cristo, ese es un hombre de Dios. Porque cuando nosotros hablamos, nosotros tenemos que desaparecer, hermano. Usted lo que tiene que ver a Cristo. Amén. Si usted canta bien, predica bien, lo puede hacer. Claro que sí que lo puede hacer. Puede cantar bien, puede predicar bien, puede tener muchos dones, muchas gracias de Dios. Pero nunca se olvide, hermano, que la gloria y la honra es para el Señor. Que somos nada. Somos nada delante de Dios. Amén. Pero estos hombres hoy aparecen con... Yo he visto algunos, hermano. Anillos de oro, relojes de oro, luciéndose. Vi uno que decía... ¿Se imagina si yo vengo a predicar así y se había puesto un trajecito todo así medio, un saquito y yo le vengo a hablar de prosperidad y se sacó la ropa esa y apareció y atrás tenía un saco Versace, unos zapatos Bordeaux, un roller aquí? El Señor nos llamó para eso, hermano. No digo que vamos a pasar necesidad, no, tampoco nos llamó para eso el Señor. Amén. Gloria, si el Señor te quiere bendecir, te va a bendecir. Amén. Gloria al Señor. Pero estos pseudos apóstoles, hermanos, hoy en día lo que quieren es fama, gloria, dinero. Pero para eso nosotros debemos ser alertados por la palabra, hermano. Amén. Gloria al Señor. Entonces Pablo dijo que era el más chiquito de los apóstoles. Gloria al Señor. Y otra de las cosas que habíamos visto, hermano, era que el apóstol Pablo, hay muchas cosas más que vimos, pero voy a hacer rápidamente. El apóstol Pablo había dicho que él había venido con señales de apóstol. ¿Cuáles eran las señales de los apóstoles? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? ¿Cuáles eran las señales que estaban los apóstoles? Que los apóstoles, habíamos lo que estábamos hablando recién. Amén, había señales, prodigios, milagros. Amén. ¿Se acuerdan lo que pasó con ese joven que se cayó del tercer piso? Se murió. Fue corriendo el apóstol y lo abrazó. Y ese hombre volvió a vivir. Eso hacían los apóstoles. Entonces esta gente que dice que son apóstoles hoy en día no tienen esas señales, hermanos de apóstoles. Somos simplemente humildes, como dijo el predicador, humildes siervos de Dios que caminamos con Dios, nada más que eso. Somos pastores, evangelistas, ancianos, diáconos, obreros del Señor. Que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos permite predicar la palabra del Señor. Amén. Y habíamos dicho entonces que esas obras, esas señales, en 2 Corintios 12:12, en 1 Corintios 15:9, habíamos leído. Amén. Y vamos a mirar por último, hermano, hay muchas cosas más, pero no vamos a repasar, solamente quería hacer un breve repaso. Ahora, hermano, ¿con qué misión fueron llamados los apóstoles del Señor? Los apóstoles del Cordero. Primero, fueron llamados para predicar la palabra, fueron llamados, amén,
para adoctrinar a la iglesia. Habíamos dicho que los apóstoles son el fundamento. ¿Fundamento que es? Cimiento. Amén. Fueron llamados para eso. Pero, amén, también fueron llamados ¿para qué? Para reinar. Amén. ¿Sobre qué? Sobre las 12 tribus. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a mirar Mateo 19, 28. Amén. San Mateo capítulo 19, versículo 28. Porque vamos a ir apurando porque tenemos la Santa Cena todavía, hermano. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 19, versículo 18. ¿Lo tienen, hermanos? 19, 28, perdón, hermano. 28, no 18. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, y hay una coma ahí, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también, ¿qué dice? Os sentaréis sobre, ¿cuántos tronos? 12. No sé dónde se van a sentar los apóstoles de ahora entonces, si hay 12 tronos. No sé, yo quisiera sentarme allá en el rinconcito, al último, pero estar ahí. Pero acá habla de 12 tronos que se van a sentar ¿a dónde? Van a ocupar un lugar especial sobre el trono del Cordero, el trono del Señor. Y acá no está hablando, hermano, amén, no está hablando de que ahora están sentados. Está hablando de la regeneración, cuando Cristo vuelva a reinar para ya juzgar a las naciones. Los apóstoles del Cordero tendrán una misión especial, que será juzgar, amén, a las 12, acá lo dice clarito, tribus de Israel. ¿Por qué Jesús le dice esto? Porque el apóstol Pedro en un momento le dice: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Y como el apóstol Pedro, como diciendo, bueno, ¿qué hay? Hemos dejado todo y ahora perdimos todo. Perdimos la barca, perdimos todo por seguirte a ti, Señor. Hermano, mire, no hay nada que el Señor nos pague el trabajo que hacemos nosotros en la obra del Señor. Amén. Todo lo que usted trabaja en la obra del Señor tiene su recompensa. Amén. Y el Señor le dijo: pero se van a sentar al lado de mi trono, sobre los 12 tronos que están preparados especialmente para los 12 apóstoles del Señor. Ellos van a cumplir una función especial, hermano, en el reinado de Cristo. No es que ahora están sentados, como algunos dicen, no, los apóstoles murieron y se sentaron allá. No, porque esto va a ocurrir, para que lo entendamos mejor, Colosenses capítulo 1, versículo 20, vamos a mirar. Nos está hablando de eso, hermano. Porque está hablando de cuando el Señor venga y ya, hermano, establezca su reino sobre la tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 20. ¿Lo tienen, hermano? Para poder entender mejor, hermano, porque alguno por ahí usted le va a decir, A ver. ¿Sí? ¿Anoté bien? Colosenses. No, parece que no está bien anotado el texto, Es aquel texto que dice: cuando el Hijo del Hombre venga con sus santos ángeles, amén, se sentará para juzgar a las naciones, y 12 sobre su trono, amén, y a la tribu de Israel. Pero bueno, acá no anoté mal el texto, parece, el apunte. Parece que está mal anotado. Bueno, después lo vamos a buscar bien el sábado que viene, lo vamos a leer, hermano. ¿Ven? No quiero que usted se quede con ninguna duda en esta noche. Voy a decir amén. Gloria al Señor. Apocalipsis 3:8, hermano. Vamos a leer para ir
Ya, hermanos, cerrando esta parte, Apocalipsis 3, versículo 8. Dice, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado que mi palabra y no has negado mi nombre. Y de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Daría a algunos, yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también te he guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Esta es la palabra que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué era la iglesia de Filadelfia, hermano? La iglesia de Filadelfia era una iglesia que no tenía tantos milagros, que no tenía tanta pompa, pero ¿qué tenía la iglesia de Filadelfia? Había guardado la palabra. Si usted mira, era una iglesia que aparentemente no tenía tanta pompa, tanta gloria, tanto milagro, tanto esto, pero que había guardado la palabra. Lo importante de la iglesia es que la iglesia guarde la palabra, hermano. Amén. Que cuando alguien nos venga con un mensaje que vemos, no, esto. No, primero vamos a mirar la palabra. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra gloriosa del Señor? Amén. Y ahora sí miramos San Mateo para ir entrando. Y ya, hermano, enseguida vamos a pasar a la administración de la Santa Cena. San Mateo 24. San Mateo capítulo 24. Vamos a lo que estábamos mirando recién, versículo 4. Respondiendo Jesús. ¿Qué pasó? Respondiendo Jesús le dijo, mirá, lo que habíamos hablado recién, ¿se acuerda? Que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. La palabra Cristo en el griego es ungido. Eso quiere decir la palabra Cristo, el ungido. Y cuando la Biblia habla del ungido de Jehová, no está hablando, hermano, amén, de ningún nombre en especial. Nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo, hemos recibido la unción del Espíritu Santo espiritualmente, pero el ungido de Jehová, ese nombre solamente se le da a Cristo, a Jesús. Amén. Solamente a Él se le da el nombre el ungido de Jehová o el ungido del Señor. Yo que dice la gente, no te metas con el apóstol porque el apóstol es que es el ungido. Es el ungido, el intocable. Somos hombres, hermanos, normales, como dice Santiago, que líderes de los hombres, igual que nosotros, natural. Amén. Porque ¿qué dice, hermano, la religión oficial? Que el Papa es el representante de Cristo, el Santísimo Pontífice. Nosotros, hermanos, hemos sido santificados con la sangre de Cristo. Pero acá el único santo, 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 3 veces santo, es el Señor Todopoderoso. Aleluya, gloria al Señor. Nosotros somos hombres normales, comunes, como cualquier hombre. Amén. Que Dios ha entrado en nuestros corazones, ha cambiado, ha transformado nuestras vidas y todos los días tenemos que luchar contra el pecado. Todos los días, hasta el último día de nuestra vida. Amén. Vamos a estar luchando contra nuestra propia carne. Amén. Aquí no hay ningún súper ungido, hermano. Acá no hay ningún súper iluminado. Aquí somos todos hombres y mujeres necesitados que venimos porque necesitamos del Señor. Necesitamos oír una palabra.
Aleluya, gloria al Señor. Yo necesito, hermano, sentarme, como muchas veces me siento ahí, escucho palabras del Señor. Acá no hay ninguno en especial, hermano. El único ungido del Señor es Jesucristo. Aleluya, el ungido de Jehová es Él. Amén, gloria al Señor. Entonces van a venir muchos diciendo, acá está el que tiene la revelación para este tiempo. El apóstol que nos trae la revelación para ahora. Y todos van a ir a escuchar. Y dice, bueno, queremos una cobertura apostólica, dice, del ungido. Yo quiero la cobertura del Señor, hermano. El que vive bajo el abrigo del Altísimo morará, hermano, bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto dicen amén, hermano? Sí que necesitamos, hermano, gloria al Señor, un respaldo espiritual, un respaldo de un ministerio. ¡Aleluya! Pero nosotros vivimos bajo la cobertura del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y algunos dicen, no te metas con el ungido. A él no se lo puede cuestionar. ¿Quién dijo que usted me puede cuestionar a mí, hermano? Aparte yo no soy el super ungido, ¿no? ¿Quién dijo que usted no me puede cuestionar a mí si yo estoy haciendo algo mal? Y usted viene con la palabra y me dice, mire hermano, acá la palabra dice esto. Y yo lo que tengo que hacer, sí, amén, así dice la palabra. Aleluya. Cuánta alabanza en nombre del Señor, hermano. Entonces, esta gente que quiere, hermano, que nadie lo cuestione. Porque una de las doctrinas, hermano, de esta corriente es, nadie puede cuestionar al apóstol, dice. Así lo dice, así me lo dijeron a mí en una oportunidad. Lo que dice el apóstol, nadie lo cuestiona. No está en discusión lo que dice el apóstol. Y al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, ¿se acuerdan en Berea lo que le dijeron los hermanos? ¿Cuántos se acuerdan lo que le dijeron los hermanos de Berea a Pablo? Pablo estaba enseñando, emocionado, capaz que estaba bajo la unción del Espíritu, la gracia ahí, y los hermanos lo miraban a Pablo. Que bueno, a ver, sí, es muy lindo todo lo que nos va a decir, pero vamos a mirar la Escritura, Pablo. Si lo que está diciendo es acorde a la palabra, a la Escritura, si es así, y si es como la Escritura, amén, gloria a Dios. Pero nosotros vamos a mirar la palabra, vamos a mirar la Escritura, la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Aleluya. Entonces, hermano, el Señor dijo, mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el ungido. ¿Y qué dice? Ya muchos engañarán. Gloria al Señor. Y eso es lo que está pasando, hermano, en este tiempo, con todas estas cosas que estamos viendo, hermano. Miraba algo, hermano, tremendo. No sé qué hermano era que me mostraba acá, ¿no? En el celular. Hermano, cada cosa de gente, hermano. Hay uno que se agarra, saca el zapato y le tira un zapatazo en la cabeza a la gente. Hay otro que le da el chicle ungido. No sé cuántos vieron eso. Y la gente dice, mira, que esto no es para cualquiera, este chicle no es para cualquiera, si no cree no lo coma. Tremendo, hermano. Hay otro que le da cada cachetazo a la gente que pasa. No sé si lo agarra uno medio. Yo digo, este debe saber a quién le pega, porque si viene uno que no lo conoce. Es tremendo, hermano, las cosas que se están viendo. Por eso, hermano, tenemos que atender, mirar la palabra. Que nadie te engañe, hermano. Que nadie te engañe. Que nadie nos engañe. Aleluya, gloria al Señor. Así que, hermano, debemos estar mirando esta palabra. La palabra es lumbrera. La palabra es la que nos va a enseñar, nos va a alumbrar.
Aleluya, gloria al Señor. Por eso digo, es tan bueno, hermano, las alabanzas, los coros, está todo bien, hermano, gloria al Señor. A mí me gusta también alabar, glorificar el nombre del Señor. Aleluya, pero la palabra del Señor tiene que tener prioridad en la casa de Dios. No podemos estar, hermano, 3 horas cantando y 15 minutos.